de nuestras hermosas pastoras, Diana Hermoso. Bendiciones, mi amada. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Le damos gracias al Señor porque me invitaste y que nos vamos a gozar en el Señor en este tiempo de estudio, y que para que todos estemos conectados en este tiempo, en esta red social. Bello, pastora. Pastora, estas redes sociales son suyas. Hoy se las come usted, ¿oyó? Oh, gracias. Así que nos sentimos gratamente por haya aceptado nuestra invitación este día. Pero antes de continuar, quería decirles que deben llenar su sobre virtual. Seguimos con más depósitos que relación de sobre virtual. Por lo tanto, para que tu depósito de la matrícula tenga efecto, debe ser reportado en el sobre virtual. Sí, señor. Porque tenemos más, gracias a Dios, tenemos más pagos de matrícula que sobre virtual, pero tenemos que saber de cada quien es su pago para que no haya problema a la hora de aprobar la carta, pastora. Así que es una invitación a todos, seguir respondiendo sus cuestionarios y, por supuesto, llenar su sobre virtual. Bueno, mi amada, sin más. ¿Estás nerviosa? ¿Ah? Un poco, pastor. Usted sabe que yo creo que este no es mi espacio, pero yo sé que el Señor tiene control de todas las cosas. Lo vamos a hacer muy bien, mi pastor. Sí, Señor. Lo vamos a hacer muy bien. Iniciamos este programa en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. En las dispensaciones pasadas llegamos hasta el 25:12. Por lo tanto, deberíamos iniciar en el 25:13, donde empieza a hablar de un tal rey Agripa y Berenice, ¿sí? Sí, señor. Pero antes de leer este versículo 25:13, pastora, ¿tú me puedes indicar, a manera de contexto de todos los que nos ven por sus redes sociales, cómo fue que llegamos a este 25:13? Sabes que Pablo apela al César por ser ciudadano romano. Claro. Entonces Festo va a los sacerdotes porque él tiene total desconocimiento de lo que está pasando con Pablo. Entonces él prácticamente heredó del gobierno de Félix, heredó a este preso. Así imagínate es. Tú. Entonces, un dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque él no sabe en realidad a qué venían todos estos sacerdotes. Entonces, imagínate una persona que está recién llegada, ¿verdad?, a tomar una gobernación y se encuentra con este caso. Claro, y es la razón por la cual estamos aquí. Bueno, entonces, pastora, llegando a este 25:13, lo leemos. Sí, señor. Pasado algunos días del gobierno de Festo, ¿sí?, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Hasta ahora no habían aparecido estos personajes. Habíamos hablado de Festo como gobernador de la zona de Judea, sí, de la provincia de Judea, pero no habíamos hablado de este famoso rey. Pastor, yo quería hacerle esta pregunta. ¿Quién es este rey Agripa y quién es Berenice? Bueno, pastor, fíjense algo importantísimo acerca de Agripa segundo y Berenice, es que ellos venían de la línea generacional herodiana. Ajá. Y eran bisnietos de Herodes el Grande. ¿Por qué me dices eran? ¿Los dos eran hermanos? Sí, pastor, eran hermanos. Ah, qué interesante. Eran hermanos. Y fíjense que Herodes el Grande, quien fue el que accionó la matanza de los niños, claro, cuando Jesús estaba en brazos. Claro. Y después viene el abuelo de Agripa, que es Herodes Antipas. Este fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Wow, o sea que viene una línea conocida por nosotros en la Biblia, ¿no? Sí, señor. Después viene el padre, que es Herodes Agripa I, quien martirizó al apóstol Santiago. Ah, ok, a Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. Excelente. Y ahora Pablo entra en esta línea. En esta línea, creo que por comisión divina. Así de sencillo. Yo lo puedo decir, puedo estar certera que fue comisión divina. Claro. Y ahora Pablo llega a manos de Festo porque simplemente Pablo
estaba preso porque los sacerdotes lo querían matar. ¿Ve? Entonces, fíjate algo, pastor. Agripa tenía influencia con el emperador, que le había dado algunos derechos de inspeccionar los asuntos judíos. Ujú. Y acerca del templo de Jerusalén y del nombramiento de los sacerdotes. O sea, que él había nombrado al sacerdote Ananías, el que estaba en el momento. Claro, claro. O sea, Sí. era parte de su... Sí, señor. ¿Y Berenice quién era? Ya me dijiste que era su hermana. Sí, era su hermana. Fíjate que ellos como que tenían... Esto es importante, escuchen todo lo que nos ven, Sí. porque es importante decir que ambos eran descendientes del rey Ujú. Herodes, porque eran reyes. Para el momento que se le presentan a Pablo, estas dos personas son reyes. Sí, señor. Como dice la palabra, que él le tenía que predicar también a reyes. Entonces era el rey Agripa y su hermana Berenice. Lo que pasa es que como llegan juntos, uno cree que es la esposa, ¿no? No. Y se dice por allí que Berenice y Agripa tenían sus cosas escondidas. O Sí, sea, una relación sí, es incestuosa. una relación incestuosa. Wow. O sea, imagínate tú. Bueno, no sería raro para el momento. Bueno, Yo tengo entendido que Berenice era la esposa del rey anterior. Era la esposa del rey anterior. Una vez que deja el reinado, se queda con su hermano. Imagínate tú, le gustaba estar en medio de reyes, ¿no? santo. Wow, Sí. horrible, ¿no? Sí. Bueno, mi pastora, en el versículo 25 del 14 al 15, nos sigue con la exposición de esta visita del rey Agripa y de su hermana Berenice, ¿sí? Nos dice, el 25:14 dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, lo que tú comentabas inicialmente. Así es. Este hombre le quedó esto como una papa caliente en sus manos, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. ¿Sí? Sí, señor. Interesante este caso, pastora, porque habla de los principales sacerdotes, habla de sacerdotes y ancianos. Y recordemos que el Sanedrín, esto que se le acercó a Así Festo, es. Sí. estaba conformado por 3 componentes. Ujú. El componente de los sacerdotes, que era la rama saducea, en programas anteriores hablamos de lo que eran los saduceos, el componente de los ancianos o los senadores, que era el componente de empresarios, gente de influencia, y la porción de los escribas, que eran en su mayoría fariseos. Y fíjate que aquí no nombra escribas. Quiere decir que ya los fariseos, como habíamos tocado en programas anteriores, estaban de acuerdo con Pablo, porque él como fariseo defendía la causa farisea, que era que existía resurrección, que aparecían ángeles, todo lo que ya estudiamos por estas dispensaciones. Y aquí no está él. No. El Sanedrín era un grupo, escuchen, para recordarle, era el Tribunal Supremo del momento, nombrado por el rey, donde eran compuestos por aproximadamente 70 personas más el sumo sacerdote. Y esto, ahí debatían todo lo que tenía que ver con la ley judía, con la Torá. Sí, señor. Ellos tenían características civiles, podían meterse en el mundo religioso y por supuesto en el mundo penal. Pero tenían una limitación. Ellos no podían juzgar a muerte si no era aprobado por el rey. Por el César. ¿Sí, no? Entonces en este caso, ellos apelan al rey, para darle muerte, porque ellos ya decidieron la muerte de él. Claro. Pero como estaban bajo el dominio romano, tenían que mostrar la causa de muerte allá. Recordemos el caso de Jesucristo, que lo vamos a estar tocando dentro de un rato. Cómo Jesucristo muere por apelación a Poncio Pilato, que en ese momento era el rey. ¿Sí? Entonces, este grupo religioso, este consejo, esta asamblea, este tribunal supremo, apela, escucha nuevamente a Festo como gobernador para que le lleve la causa al rey para lograr darle muerte. Pero como conocemos, eso no va a pasar. Entonces, el 25:16 nos dice, a esto respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Qué me puedes decir de esto, mi pastora? Wow, mira, pastor.
Yo lo que te puedo decir en esta parte, Festo, ahora como gobernador y nuevo en este cargo, de seguro tenía mucho desconocimiento acerca de todo lo que era claro. la parte de la costumbre Claro. y la parte religiosa de los judíos. Pues él no era judío. Claro. O sea, él era romano. Claro. Nacido en Roma. Así es. Entonces, imagínate, ¿qué podía decir él? ¿Qué podía saber él acerca de las costumbres si él no era ciudadano judío? Claro, claro. Fíjate que aquí cuando habla en el versículo claramente dice, no es costumbre de los romanos. Él apela, esto es importante que ustedes conozcan, porque la legislación venezolana, sí, por cierto, es basada a lo que vamos a conocer el Código Romano, ¿sí? Los abogados saben más de esto, yo no pretendo ser abogado, pero sé que nosotros seguimos bajo la legislación romana, no la legislación hebrea. Pero aquí contrapone dos legislaciones. Se contrapone la romana con la legislación hebrea. Los del Sanedrín apelan a la muerte por la legislación hebrea. Sí, señor. Pero el Festo, como romano, defensor de las leyes romanas, dicen, esto no es costumbre en los romanos. Yo no puedo hacer eso si tú no presentas prueba y el rey autoriza la muerte. Sí, señor. Entonces, por eso que él dice, no es costumbre de los romanos entregar alguna muerte antes que el acusado tenga, o sea, hasta que haya un debido proceso, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre los dos códigos, el código romano y el código hebreo, que aquí se van a justamente a dar y ver claramente que no se van a conciliar, que no se van a encontrar. Y es la razón por la cual Pablo, conociendo esto, apela a otra ley, porque él sabe que por la ley hebrea el Sanedrín tenía la última palabra, sí, y el Sanedrín ya lo había condenado a muerte. Para el Sanedrín y sus leyes, ya él era reo de muerte. Sí, señor. Pero para las leyes romanas, y él siendo ciudadano romano, apela a esa nueva ley para que él tuviera la posibilidad de escarcelarlo inclusivamente y de irse. Señor. Pero bueno, en eso estamos. En la apelación de Pablo que hace a Roma y él se va a Roma. Él se va a Roma porque era el código que estaba claro ahí. Así, bueno, mi pastora, esto estaba poniéndose muy bueno. Sí. Está caliente. Está muy bueno. Así que, pastora, hay un plan. Sí, amados, les puedo decir que si somos escudriñadores de la palabra y que nos gusta entrar en las profundidades de la palabra del Señor, les invito a suscribirse al canal de YouTube Visión Don Divino Internacional. Aparte de eso, le damos me gusta y aparte también de eso, y usted va a comentar siempre en cada clase, en los servicios, y usted le va a dar un comentario a cada clase. Y, por supuesto, darle la campanita. Así, amén, amén. Por cierto, mi pastora, que este versículo anterior nos va a dar cabida a un tema que yo quiero tocar, que es el apelar a una nueva ley. Fíjate, él no es juzgado porque él se escapa del derecho hebreo y se mete en el derecho romano. Él apela a la ley del derecho romano y es más o menos lo que nos sucede a los que conocemos al Señor. Sí. Nos saca de la ley del pecado y de la muerte y nos introduce en la ley del espíritu de vida, donde no tenemos derecho, donde no somos reos de muerte. Así es. Qué importante eso, esta comparación que hace Pablo cuando apela al derecho romano y no se queda en el derecho hebreo, donde seguro él iba a estar muerto. Así que, bueno, seguimos, mi pastora. Y vamos a hablar de Hechos 25, esta vez el 17 al 20. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, refiriéndose al Sanedrín, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Recuerda que él dice que no era costumbre del derecho romano que no se defendiera el reo. Y él lo pone, defiéndanse pues, y acúsenlo. Y mira lo que sucedió. Este es un caso ya conocido porque Pablo ya se había defendido contra el Sanedrín. En el caso del tribuno, contra el Sanedrín, en el caso de Félix, y se repite con Festo igual. Y estando presentes los acusadores, mira lo que dice el mismo Festo. Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba.
Claro, Festo está buscando acusaciones en el derecho romano que hicieran culpable de muerte a Pablo. Y los hebreos estaban tratando de acusarlo en el derecho hebreo, Así es. que era culpable de muerte por los casos que ellos decían. Por supuesto, Festo no ve ninguna prueba, Ninguna. porque el acta de los decretos, que nos era contraria, fue quitada de en medio. Es decir, Amén. en ese momento no había nada para acusarlo, porque no conciliaban las dos leyes. Entonces, fíjate, dice el 18, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Sus acusadores. Los acusadores. Pero no lo podían acusar porque no presentaron ningún cargo. No había nada, según el derecho hebreo, contra Pablo. El 19 dice, sino que tenían contra él, mira que no son acusaciones que Festo le da valor, Sí, señor. sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Fíjate que para Festo Jesús no sonaba. No sonaba. Para Mas nada. no así para Agripa y para Berenice. Para ellos sí suena y para nosotros también suena. Sí, señor. Cristo suena y suena mucho en nuestras vidas. Mucho ahora. Entonces, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y el 20 dice, yo dudando en cuestión semejante, y tienes razón ahí cuando dices eso, porque me llama la atención que un hombre que es gobernador de Judea está dudando acerca de este caso. Y tú dices, te pregunto, pastora, ¿por qué dice Festo que está dudando? Bueno, fíjate algo. Festo, él no tenía ningún conocimiento acerca de las leyes judaicas. Entonces estaba confundido, totalmente confundido porque, o sea, aparte de eso, no tenía ni pruebas ni evidencia de lo que estaba sucediendo con Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Llega ahorita él como nuevo gobernador a este territorio y no tiene ninguna evidencia de Pablo. No sabe quién es Pablo, no sabe quién es Jesús, no sabe cómo son las leyes judaicas. Entonces él estaba como que confundido. Y fíjense algo, aparte de eso, él era ciudadano romano. ¿Cómo va a saber de las leyes judaicas si él nunca ha estado... en una familia judía. Sí, nunca ha estado relacionado con estas personas. Entonces él necesitaba tener pruebas consistentes, ¿verdad? Él necesitaba tener pruebas y llevárselas al César, pues debía dar un informe acerca de este preso. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Festo va a Agripa para poder recibir alguna información, porque Agripa tenía información de quién era Pablo, de quién era Jesús. Claro. Y de quién eran los apóstoles. ¿Por qué? Por la línea herodiana. Claro. Así de sencillo. O sea, que tú dices que prácticamente él va al rey es en busca de ayuda. De información, ayúdame. De su ayuda para que le permita elaborar el informe que él va a mandar a Roma. Así es. Ah, qué interesante. Entonces, él fíjate que lo dice, que él viene dudando de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Como bien dijiste, él como ciudadano italiano, nacido en Italia, no tenía conocimiento de estas cosas, bueno, y apela a eso. Y fíjate que Pablo, en el capítulo 26, pastora, voy a leer el 26:3, reconoce el conocimiento que tiene Agripa. O sea, como usted bien dijiste sí, al señor. principio de la dispensación, Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Entonces yo me imagino para Agripa y Berenice lo que significaba hablar de Jesucristo. Y tenía a Pablo ahí, que saben quién era Pablo. Para ellos no era desconocido. No, para nada. Porque su bisabuelo cometió este acto para evitar que Cristo supuestamente ascendiera al reinado. Y conoce también lo que hizo su abuelo y conoce todo lo que hizo su papá. Es decir, él conocía Jesús, para ellos no era desconocido. No. Y la enseñanza cristiana tampoco. Entonces, mira lo que dice en Hechos 26:3, reconociendo el gentilicio judío de Agripa, Pablo le dice de esta manera, porque tú conoces, estoy citando Hechos 26:3, cuando Pablo se dirige al rey, ya en la defensa, porque bien conocemos que esto que estamos leyendo, pastor, es el preámbulo a la defensa de Pablo ante el rey. Sí. Tú conoces todas las costumbres y cuestiones, es decir, no solamente las costumbres judías, también las cuestiones, y Cristo formaba parte de esas cuestiones, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Estas son las palabras que hace Pablo
en el inicio de lo que va a llamarse su defensa. Entonces él reconocía quién era Pablo. Escucha quién era Pablo, y él quería escuchar. Pablo sabía la línea de sangre de este hombre, todas las participaciones que tuvo en la vida de Cristo, en la vida del Señor. Así que bueno, es un buen candidato. Sí, hay tela que cortar allí. Hay tela que cortar. Entonces, bueno, siguiendo con este hombre Festo. Sí, señor. Siguiendo con Festo, vamos a leer 25, 21 al 22. Festo, como dijiste bien, va al rey, está buscando información para llenar su informe, para mandarlo al César con algo, porque bajo las leyes romanas no tenía nada que mandar. Nada. Y dice así, 25 del 21 al 22. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, está citando la apelación de Pablo al César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Dice el 22. Entonces Agripa dijo a Festo, mire esto, pastor, esto me llama poderosamente la atención. Yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dijo, mañana le oirás. Pastora, a lo largo de las cartas de los hechos, este evento ha sucedido varias veces. Dios le pone la comisión a uno de hablarle a alguien, pero ese alguien que va a recibir la información, también Dios le pone la necesidad de oírlo. Y de alguna manera celestial, como son las cosas del Señor, Dios le puso al rey la necesidad de oírlo. Como decimos, para este rey no era contrario a la enseñanza de Cristo. Él conocía quién era Cristo, él sabía quién era Pablo y lo que él portaba, y él necesitaba oír. Dios puso la necesidad de oír en esto. Sí, y esto lo hemos visto a lo largo de todas las dispensaciones. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. Tú que ahorita, como pastora del Limón, a hoy tenemos 5 semanas aproximadamente, que iniciaron en el inicio del mes de febrero del año 2022 para los registros. Con esta grabación que es grabada, ustedes se ubiquen en el tiempo. A inicio del febrero del año 2022, ustedes le asignaron, escucha, una congregación en el Limón, Estado Aragua, Venezuela. Y esto es un inicio interesante, una cosa hermosa que Dios te ha puesto por delante, pero como Agripa le puso esta necesidad de oír, yo te pregunto, porque mucha gente, pastora, Dios, antes que ustedes fueran, a ustedes les puso la comisión de ir al sitio. Sí. El Señor, el en Señor. su propósito. Pero estoy seguro que hay gente allá, gente que Dios le puso la necesidad de escucharlos a ustedes. ¿Qué me puedes decir de esto, mi pastora? Wow. Sé que Dios nos ha puesto en este lugar con un propósito. Y, o sea, del cruce de aquí de la fuente al Limón, ha sido para nosotros un mover de estar en una zona de confort, de estar aquí abrazados por los apóstoles, y siento de darle gracias al Señor y darle gracias a nuestros apóstoles, porque ellos han sido padres, han sido maestros, y nosotros podemos decir con agradecimiento que en este nuevo reto, en este nuevo aprendizaje en nosotros como pastores, podemos asumir nuevos retos. Y personas que están, pastores que están abriendo nuevas sedes, les puedo decir que temores vamos a tener. Claro que sí. Y temblamos. Y temblamos porque sé que en nuestras emociones pueden pasar muchas cosas. Podemos decir hasta decir que sería Dios que nos envió. Pero sabemos que el Espíritu Santo no se equivoca. Así es. Sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros y de verdad la va a perfeccionar. Y vamos a salir victoriosos en este nuevo reto que nos está poniendo el Señor. Y te puedo decir también que tenemos que tener confianza de lo que el Señor nos ha dado, confianza de las personas que nos pusieron también en ese lugar, confianza también de
de las personas que nos están siguiendo. Así es. Confianza también de las personas que van a ir a ese lugar a recibir la palabra de Dios. Estoy seguro, pastora, que como le pasó al rey Agripa, porque fíjate, el rey Agripa, Dios le pone la necesidad de oír a Pablo. Pero recordemos que ya a Pablo, a Ananías, no el sumo sacerdote, sino a Ananías, el que le impone las manos a Pablo y regresa la vista, Dios le dice, es necesario que éste le lleve la palabra. Recordemos eso. No podemos olvidar eso que el Espíritu Santo dijo en Hechos 9:15. Es necesario, porque instrumento útil me es este para llevarle la palabra a gentiles, escucha, a los judíos y a reyes. En este caso le tocaba llevar la figura del rey, en este caso rey Agripa y Berenice. Entonces, pero Dios le pone esa necesidad de oír. Y yo estoy seguro, pastora, que allá en el Limón, en esta sede, Dios está haciendo lo mismo. Así es. Les dio a ustedes esa comisión, pero también le da a unas personas, ya están recibiendo su necesidad de escucharlos a ustedes. Sí, señor. Porque fíjese, pastora, de repente, como usted dijo, este cruce que usted utilizó, este símil, este cruce de la fuente al Limón, para algunos de sus discípulos es difícil. Es muy difícil hacerlo, pero es que no importa, porque Dios le va a poner a ustedes, los pastores hermosos, que ya Dios le dio esa comisión y ese propósito, edificar su crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Y ya Dios está poniendo en gente para que te escuchen. Amén. Y tengan necesidad de escucharlos. Así es, pastor. Fíjense que para poder hacer el trabajo en este nuevo territorio, en el Limón, en este nuevo tiempo, o sea, van a haber personas con comezón de oído. Así es. Así como Agripa, que le comió el oído porque quería escuchar a Pablo. Así es, pastor. Entonces, hay personas que todavía no conocen al Señor. Así es. Y hay otras personas que se van a reconciliar con el Señor. Así es. Y que más que nosotros estemos allí en ese lugar dispuestos a recibirlos, dispuestos Así a que es, el Señor nos envíe a ese lugar para restaurar a muchas personas. Amén, amén. ¿Qué te parece si pones en tu chat, en esta hermosa dispensación, esto que te voy a decir a continuación? Cristo ya puso el deseo a otros para oírte. Repito, Cristo ya puso el deseo a otros para oírte. ¿Qué te parece, pastor? Así que de esta manera confiamos que Él edifica su propio cuerpo. Amén, amén. Bueno, todo lo que pasó en Cesarea, pastora, obró para el beneficio del cuerpo de Cristo, porque esto va a permitir, como bien dice Pablo, apelar a César para ir a Roma, que en el final es uno de los propósitos de Pablo. Fortalecer, escribir las cartas que todos conocemos para evangelizar, porque él tenía que hacer que la luz del evangelio de Cristo resplandeciese en todos los incrédulos. Ir a Roma era importantísimo para fortalecer la capital del imperio, que luego, como hemos dicho en otras dispensaciones, casi 320 años después, 330 años después, iba a transformar la iglesia cristiana, la religión oficial, y por supuesto iba a ser a lo largo. Pero fíjate lo que dice el 25-23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, es decir, Berenice y Agripa le dieron importancia a este hecho. Ellos vinieron con mucha pompa, eran los reyes. Y por supuesto con ellos vinieron un gentío también. Y entonces Dios le da la oportunidad a Pablo de hablarle a ese gentío. No solamente rey y reyes, sino toda la pompa, toda la, digamos así, la crema de Cesarea, de la capital de Judea. Y entrando en la audiencia, los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Todo un acontecimiento, mi pastor. Sí, señor. Sigo en el 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, me han dicho: no debe vivir más. Que eran las voces que se le oían a las multitudes judías. Mi pastor, ¿alguna vez el enemigo ha pedido su cabeza? Mira, no he pensado en eso. No, nunca había pensado en eso, pero te puedo decir que a lo mejor estoy en la lista del adversario.
Sí, seguro, pastor. Que aunque Él quiera tocarme, no me va a poder tocar. Amén. Porque la sangre de Jesucristo me cubre. Amén. Y esto es importante que le digas a todos los que están acá, Sí. porque muchos se desaniman por el ataque del enemigo. El ataque del enemigo va a ser incesante. Sí. Dice que como león rugiente, pero no te debes desanimar. No, y aparte de eso, él puede venir a querer matarte, a querer destruirte, a querer hacer todo ese tipo de cosas. Pero el Señor siempre va a estar de tu lado. Amén, amén. Entonces fíjate que, escucha, los enemigos podrán querer atacarte, pero el acta de los decretos, Colosenses 2:14, fue quitada de en medio. O sea, el enemigo no tiene herramientas contra ti. No, para nada. Y esa es la ventaja que tenemos de estar en el Señor. Sí, Así Señor. como Pablo apeló a Roma para salirse de la ley hebrea, de la misma manera Cristo te sacó de la ley del pecado y la muerte para que no tuviera autoridad sobre ti. Sí, y el Señor. acta de los decretos que te era contraria fue quitada de en medio. Amén, Y no amén. solamente esa, la clavó en la cruz y la exhibió Así públicamente. es. Gloria Para que tú puedas a Dios. decir que soy más que vencedor en Cristo. En Cristo. Jesús. Qué cosa tan hermosa. Entonces Él quita de en medio la posibilidad, escucha, de que el enemigo te ataque. Cierto, que te quiere atacar, Sí. pero Él quita de en medio esa opción en el nombre de Jesús. Amén. Así que deja a los acusadores sin prueba. Totalmente. Ellos no tenían pruebas en la ley romana contra Pablo, pero tampoco el enemigo tiene pruebas contra ti. Ujú. Así que es el momento de evangelizar, es el momento de crear cuerpo de Cristo, es el momento de crecer. Mi pastora se va en esa labor hermosa hacia el Limón, creyendo que no hay pruebas en tu contra, Así es. ni en contra de mi pastor Gustavo, y ustedes están tomando ese territorio para Creyéndole al Señor, creyéndole al Amén. Espíritu Santo, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Pastora, y entonces, ya finalizando Hechos 25:25, Ujú. Festo dice, creo que la causa por la cual él llama a Agripa. Dice, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, refiriéndose a Pablo, y como él mismo apeló a Augusto, refiriéndose a César, he determinado enviarle a él. Me quito este problema de encima. ¿Sí? Escucha, no tengo pruebas que lo acusen, como el enemigo tampoco tiene pruebas que te acusen a ti. Así es. Entonces, Pablo no era culpable, Ujú. pero aún así permanecía preso. Escucha, porque el acta de los decretos fue quitada de en medio, pero también Así fuimos es. trasladados de un lugar de de Cesarea a Roma. También fuimos trasladados de un lugar de tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. De la misma manera que fuimos trasladados de ley, también fuimos trasladados del lugar. No, y aparte de eso, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Entonces ya ese sistema espiritual de la línea del pecado no es contra nosotros, sino que a nosotros nos atañe una nueva ley. Amén. Así La es. ley del Espíritu de vida. Así es. La ley del Espíritu de vida eterna en Cristo, En Cristo Jesús. Jesús. Esa es la mayosa manifestación del amor de Jesús. Del amor. El 26 nos dice, como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, refiriéndose al Augusto, al César, Sí. dice Festo, le he traído ante vosotros. Ahí aclara Aclara. que él lo trajo mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Es decir, como no tengo nada contra él, imagínate tú, Sí. se creó esa oportunidad divina de que Pablo no solamente le predicara al rey y a la reina, sino al gobernador Festo y a todos los invitados, dice los principales de la ciudad, para que el reino de Dios se predicase, como Sí, dice Señor. Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Sí, lo cierto. último de la Hasta tierra. los confines de la tierra. Así estamos. Fíjate que leyendo esa porción de la Biblia, viene a mí una revelación. Anoche estaba yo allí leyendo y de repente vino luz a mí Ujú. leyendo esta porción. Cuando Jesucristo es presentado a Sanedrín. Y el propósito de Jesucristo era morir en la cruz, Así es. ¿verdad? ¿Verdad que Jesucristo sí muere? Sí muere, O sea, el Sanedrín logra su cometido Logra. supuestamente, entre comillas, supuestamente. Él muere ¿por quién? por nosotros. Por nosotros. Pero ese era el propósito. Así es. Ese era el propósito. Pero el propósito de Pablo No era ese. no era morir en una cruz. Claro. ¿Ves? El propósito de Pablo era ir a Roma a presentarse ante el César. Así es. ¿Ves? Y darle las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? Así a A los todos. judíos, Así es. a los reyes
y a los gentiles. A todo. A todo. Cumplir su propósito. Y lo cumplió. Así es. Duró 3 años aproximadamente en Roma, preso, pero libre. Así es. Libre de predicar. Libre para predicar el evangelio. Libre para escribir las cartas. Libre, totalmente libre. Y el propósito de Pablo era entregar este testigo. ¿A quiénes? Sí, Señor. ¿A quiénes estaba destinado a entregarle el testigo? A todos nosotros, mi Sí. pastor. Entonces ahí podemos hablar acerca de Mateo 28, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, Claro, así es. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que fuera llevado esta palabra de bendición a todos los Amén. confines de la tierra. Amén. ¿Ves? Y enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estaré. ¿Quién va a estar con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Va a estar con nosotros todos los días del mundo. Así que, amada. Y para Gozándonos nosotros es un gozo de que Pablo llegara a Roma, y que pudiera llevar esta poderosa palabra que fue rema para él cuando Jesucristo se le presentó. Y le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dijo, Señor, qué tremendo es que el Señor se te presente y sea luz a tu vida, y que nosotros podamos verlo a Él, y que podamos hacer un cambio de dirección, y que Amén. podamos dar esta palabra de salvación, de buenas noticias a todo el que esté cercano y no cercano a nosotros. Amén. Amén. Bueno, mi pastora, hemos llegado al fin Ay, de Dios, esta qué hermosa corto. dispensación. Así que diríjase a estas cámaras, a todos los que la ven por YouTube, y despídase. Sí, amados, tenemos una encomienda. Tenemos una encomienda de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero también de poder nosotros dar testimonio del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y eso quiere decir que en este andar, en este camino, en estas filas de hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos nosotros que ser dirigidos totalmente por el Espíritu Santo. Y Él no nos va a dejar solos. Sin duda alguna, no nos va a dejar solos. Así es. Mi pastora, bueno, mis amados en el Señor, nos gozamos, mi pastora. Gracias por aceptarnos la invitación a este hermoso programa 7. Y no sin antes invitarlos, seguirlos invitando. El próximo programa que estaremos hablando en el capítulo 26, ya entramos en el capítulo 26. Sí, Señor. Y vamos a hablar de la famosa defensa de Pablo ante el rey, que dice una expresión tan bonita, mira lo que nos toca, en Mateo 26, 28, después que Pablo se defiende, le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, mírate esto, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo será la elocuencia? Escucha, imagínate un Herodes cristiano, una cosa impresionante. Imagínate. Tanto fue la elocuencia, el poder del Espíritu Santo que dio el Señor a Pablo para esta defensa, así que no te lo puedes perder, de todas las palabras que nuestro apóstol Pablo tiene para este rey Agripa, al punto que un Herodes cristiano en la Biblia no había figurado hasta el momento. Todos habían matado a todos los cristianos, como usted bien dijo en el inicio de la dispensación, pero ahora el Señor tenía un camino distinto. Amén. Por poco me persuades de ser cristiano. Si él dice eso, sí, es porque fue persuadido. No, y no podía reconocerlo. Esa voz que llegó a su oído, o sea, le hizo cosquillas. Así es, mi pastora. Así que, amados, los bendigo en el nombre de Jesús. No sin antes invitarlos para la próxima dispensación, en el capítulo 26, donde nos estaremos gozando de las revelaciones que Dios tiene en esta defensa ante el rey para cumplir ese propósito, ese propósito eterno que Dios le había dado a nuestro apóstol Pablo de predicarle a reyes. Amén. Y de persuadir a reyes para la obra del ministerio. Le agradecemos a todos los que han dado esa prueba de amor preciosa en su pago de su matrícula. Será usado correctamente para el crecimiento de esta obra. Aleluya. Así que los espero en el programa 8 la próxima semana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Así que bendiciones. Bendiciones.